¿Qué tal? Felicidades por sus ponencias. Le quiero preguntar al ingeniero Miguel Ángel. Me pareció muy interesante en sus diapositivas. Usted colocó que tiene el grupo Large Housing tiene una directiva de biodiversidad, comentó. Y dice que hay una rehabilitación de especies perdidas. A mí sí me es muy interesante esta parte, ¿no? Porque no alcanzo a comprender cómo funciona esa rehabilitación de ecosistemas, esa rehabilitación del hábitat, ¿no? Porque yo entiendo que para que ustedes puedan trabajar, en cual considero que el trabajo de ustedes es muy importante, la producción de lo que hace todo el grupo, ¿no? Para nuestra economía. Pero, ¿qué pasa con esa pérdida de biodiversidad que tenemos? Toda esa casa donde tenemos nuestros organismos, desde microorganismos hasta macro, árboles, mamíferos. ¿Qué pasa con todos ellos? No consigo la rehabilitación de especies que ustedes manejan, porque en sí tiene que destruir el hábitat de esos organismos. Y después de un tiempo, usted me menciona que los cuidan, hay una rehabilitación del hábitat, y nos presentó una expresión así muy bonita, ¿no? Pero, en verdad, ¿cree usted que funcione esta directiva de biodiversidad? ¿En verdad se rehabilita? Sí, claro. En primer lugar, la rehabilitación es de cantera, no tanto de especies, ¿no? Aclarando ese punto. Y la directiva realmente sí funciona. El hecho de decir que estamos rehabilitando bajo el concepto del Holcim no significa que a corto plazo se logre la vocación original del lugar, porque es un hecho que efectivamente hay un impacto. ¿Qué pasaría con el cambio climático más adelante? ¿Qué pasaría con nosotros? Porque como el mismo gobierno, por ejemplo, hicieron todo eso que dijeron que para salvar la legumbres, y a nosotros nos castigó grandemente. ¿Qué pasaría más adelante con nosotros? ¿Debería el gobierno indemnizar esa zona? Ese es todo mi pregunta. Mire, propiamente no tengo una respuesta al tema, pero hay una situación que se puede observar este año. Este año no ha habido creciente. ¿Es cierto eso? Le pregunto, si me dice que este año ha habido creciente en la zona, nada más me dice sí o no, por favor. Mire, en este año, desde que abrieron todos esos boquetes, la construcción de puentes, este año apenas va bajando el campo, y ahorita vuelve a entrar, está entrando el agua de nuevo, y no ha caído, aquí no ha llovido grandemente, pero viene de la serranía, y entonces da eso el paso del agua que viene en su masita, y eso es lo que nos está matando. Por ejemplo, nosotros sufrimos con nuestro ganado, sacarlo hacia los campos más altos. Antes, en mes de noviembre y diciembre, ya todavía regresamos el ganado, nada más tardaba 2 o 3 meses fuera del campo, de la parte baja. Pero ahorita todo el año pasamos con el ganado hasta el agua. Ahí grabamos todo eso y ahí lo llevamos. Ahí estamos pendientes con él. Gracias, David. El sentido precisamente de la pregunta es parte de lo que se hablaba, de toda esta necesidad a lo largo de ese tránsito del río, de esas subcuencas, de llegar a procesos de conciliación y negociación. Evidentemente las áreas urbanas le deberían pagar alguna amortización por la protección de las zonas bajas, pero hay que entender, y usted me dirá si es falso o es cierto,
que esos terrenos hace muchos años formaban parte de, al igual que buena parte del territorio de zonas de inundación, que se fueron transformando con el paso de los años en terrenos ganaderos, misma situación que tenemos en los distritos de temporal tecnificado de lo que fue Jalapa y Teapa, áreas que a sus servidoras de 20 años llegó a conocer y había hasta 2-3 metros de agua en la temporada libre. Si que va ahorita uno y por efecto de la infraestructura y del desarrollo, todo esa agua que tardaba salir meses baja más rápido. Y evidentemente todo eso tiene un efecto en el cambio. Yo estoy de acuerdo con ustedes que se modificó una condición en términos cuando se hizo en esa infraestructura, pero se modificó una condición evidentemente sin compensar. Ahí eso habría que analizarlo también, a una condición que era preexistente en el entorno natural, porque la única forma en que se puede llegar a hacer un control de inundaciones efectivo es volver al sistema natural de control de inundaciones. Así que las grandes llanuras de inundación cuyos usos se han ido transformando a la ganadería se vuelvan a transformar hacia lo que son grandes llanuras de inundación, donde haya, no sé, un proceso de compensación de las áreas urbanas hacia las áreas ganaderas, o haya un proceso de reconversión productiva. Porque así como ustedes han tenido estos problemas, hay otras áreas en el estado donde lo van a ver, como sucedió en el 98, por eso lo mencioné en el 98, como sucedió en el 2003, donde el año que entra el ganado se va a morir bonito, así van a ver, y va a ser no por el excedente de agua, sino por la falta de agua, a pesar de tener los 2 ríos más caudalosos de México. Entonces, sí hay que analizar un proceso de reconversión, sí hay un proceso de adaptación. Falta más trabajo entre todos los que intervienen hacia las comunidades para poder hacer más efectivo y justo todo ese proceso de reconversión del territorio, lo cual verdaderamente no se ha logrado. Pero tenemos que entender esa parte de la cuenta, no podemos agarrar y ponerles, por ejemplo, en las zonas serranas, que llegar a la gente y decir, oye, tienes que reforestar para que yo tenga calidad de agua en Villahermosa, o para que yo no me inunde. Pero vamos a tener que llegar a ese proceso de conciliación con la zona serrana, que es parte de lo que yo traté de decir, con esta identificación de las zonas prioritarias de conservación, para buscar mecanismos de conservación hacia la sierra, para que se reforeste, no haya tanto cuestión de sedimentos, y hacia la parte baja también, donde tiene que funcionar como antiguamente lo hacía, como áreas de regulación. Entonces, ese es el comentario que yo podría hacer. Gracias. Aquí tenía una pregunta y también un comentario en relación a lo que dice el doctor Alberto. Aquí en el estado de Tabasco existen aproximadamente 1.500.000 hectáreas de selva, tanto las zonas de selva inundable, de las inundables medianas y bajas, como las selvas medianas, en las zonas de las terrazas de los valles y en las zonas de selvas altas de la sierra. Sin embargo, se vino esta política desde 1940, desde el Carnaval, de estar conformando al estado de Tabasco para una modernización. Se deforesta 1.500.000 hectáreas y entonces empieza un proceso de granularización y obviamente todo el trabajo que hace el portugués. Quiere decir que la gran población que tiene ahorita el estado de Tabasco, de aproximadamente 2 millones de personas, es de 300 años después de 1980, después de la recolonización. Y efectivamente, al llevar a cabo un crecimiento tan grande de la población y la demanda que tenía a nivel nacional, se hizo una propuesta primero de hacer un granero en el estado de Tabasco, en la zona de Xochitlalpan, donde deforestan más de 300.000 hectáreas de selvas inundables de Canacoite, y no surgió efecto. Después se van a deforestar las selvas de la Bancaria y Temucique en el plan Balancha para la zona ganadera, tampoco resultó. Entonces han secado, han puesto todo estos drenes para que año con año, que es normal que Tabasco se inundara. Antes de 1950 no teníamos estas 4 presas que retenían el agua en el río Rijalo, y se inundaba Tabasco. Y efectivamente lo que dice ahorita que la Segovia
esas zonas que ahorita están de Quintillo son zonas bajas en las que hubo selvas medianas o inundables, también populares y ciudades. Entonces, yo creo que en esta propuesta de ordenamiento debe de tomarse esa vocación que algún ponente lo mencionaba, cuál era realmente la vocación de los suelos de trabajo. Y en gran medida son inundaciones, son vasos reguladores que ahorita ya están siendo secados, y también lo acabamos de ver ahorita en las nuevas construcciones de SAMS, que todos los vasos reguladores que se han tapado alrededor de la ciudad. Ahorita nosotros aquí en frente de la ciudad universitaria pues tenemos a SAMS. Desafortunadamente hay que ver la percepción social. Ellos ya tenían, detectaron terrenos que son zonas inundables, les malinformaron que podían deforestar para poder establecer pastos y luego tener ganado, y año con año en septiembre la gente sufre de inundaciones y el ganado siempre lo vemos en las carreteras. Nosotros acabamos de ver ayer en Gran Zapata de Chacho, se inunda normalmente entre 5 o 6 metros, ahorita está la estiaje y quieren poner su paso, pero viven de inundación cada año 5 metros. Creo que falta esta política. Aquí no veo a la gente de Zagalpa, no veo a la gente del gobierno que baja insumos año con año y a ellos les dan ese apoyo para mantener la ganadería. Estoy de acuerdo con Alberto, habría que analizar si la ganadería tiene un futuro en San Juan. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Como una noción de tiempo en lo que hagamos en este proceso de conocimiento. Digo esto porque es un segundo taller, pero hay una gran responsabilidad en todos los sectores aquí involucrados. Voy a partir por el final, pero del anterior taller. Es muy importante ver, revisar cómo retomar los compromisos del primer taller para que se logramos. Porque si no se repite, vamos a avanzar. Si no me equivoco, en el anterior taller casi hubo un compromiso, una carta de compromiso del vecino. Hay toda esta información disponible. Hacemos un compromiso de sistematizarla y de compartirla, de establecer vínculos. Si no me equivoco, esa fue la parte final que todos aplaudió. Entonces, el proceso es casi de tener el mismo disco. Si no nos damos cuenta qué es lo que hay en el inventario, va a haber una catarsis similar. Hay un ingrediente que está añadiendo, ¿no? La falibilidad de no incorporar el conocimiento, de no sistematizar bien la información. Esto es muy importante, nosotros subrayando varios. Algunos han dicho, está la información, pero el chiste es usarla. Está la información, pero es quién es más la puede compartir. O, en el caso del coche, no la hemos podido explotar más. Digo eso también porque también se incorporó el ingrediente aspecto social. Lo decía la doctora Ulises, hay que meterlo en la evaluación. Lo decía también donde la reserva estaban exponiendo ese aspecto, pero con el aspecto voluntad. Otros hablan de inclusión, otros hablan de participación social, de gobernanza, pero si este conocimiento cuantitativo no es complementado con lo cualitativo, llámese percepción social, en fin, ya nos damos cuenta que los proyectos, los programas ambientales no avanzan, fracasan, se vienen abajo, llámese una carga de alivio o un proyecto ahí de cantera, ¿no? El chiste sería en todo caso identificar qué es lo que nos falta para definir qué más sistematizar la información, llámese erosión costera, llámese biodiversidad, para compartirla y tener la certeza de qué es lo que nos falta. Decía el doctor Gallardo, todo esto de la contaminación de metano, de la contaminación de la ganadería. Yo sí recuerdo muy bien que lo dijo Carlos Gayas hace 10 años, lo mismo aquí en Tabasco. Andrés Vicente Medina, antes de morir, también lo dijo. Eso es algo que nos quedó.
la información, la no sistematización de la información, el no seguimiento de la información, nos hace vulnerables. Si no la sistematizamos, si no la ordenamos, si no le damos seguimiento a este taller, somos vulnerables. Se pierde, se repite, y eso genera errores en planes, en reservas, en costos. Un mal conocimiento es más costoso a veces que el mismo desastre, que la misma planeación ambiental. Entonces, por eso hago este acto, esta noción del tiempo, para no repetir un compromiso y tratar de darle seguimiento. Sí, gracias. Justamente es el propósito de esta sesión, ¿verdad? Es ver que la necesidad de la información y de usarla no es únicamente con los propósitos de investigación, sino de que estén disponibles para una base de usuarios mucho más amplia. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, un comentario? ¿Sí? ¿Verdad? Buenas tardes, mi nombre es Fernando May, del Tecnológico de los Ríos en Balacá. Soy docente de la carrera de Ingeniería Ambiental. Mi pregunta va dirigida hacia, durante estas mesas de trabajo que se han realizado ayer y hoy, nos han abierto pues un poco más la idea o el conocimiento sobre el uso y los beneficios que tiene el uso de la información espacial en diferentes ámbitos. Yo lo tenía referenciado nada más para ambiental, pero ahora me doy cuenta que también para salud y otras cosas se pueden utilizar. Tiene muchas utilidades. ¿Cuáles serían los mecanismos o las estrategias para promover o difundir y buscar que en las demás entidades de los diferentes ámbitos de gobierno, municipales, estatales, federales, se instara a que se convirtiera en una política pública el uso de la información geoespacial para optimizar la toma de decisiones, para optimizar las inversiones y para optimizar los resultados de los programas de apoyo, por ejemplo, en beneficio de la sociedad? Gracias. Bueno, para mí, en relación a la vez pasada, la política pública más importante es la que está en Perú. La voluntad de compartir información que no existe en una persona, en una cadena, porque como la primera política que instauramos es la de son mis datos y los voy a compartir. Si eso cambiara, si hubiera una voluntad de hacer más comparación de información en la cotidianidad, la toma de decisiones y la publicación, muchas cosas podrían cambiar. A partir de ahí podemos construir muchas otras cosas. Lo comentaba ingeniero que la Agencia Espacial Mexicana considera que no todo el mundo trabaja ahí para que construya. Desde el 21 de julio del 2010, ellos son los que pudieran, considero bien, compartir esa información, porque como dije en mi charla, que no hay que coordinar esa información, está ahí, y los software, ayer hablaba un profesor de la Instituto de Geografía, que es de gratuidad, porque en el caso del expediente médico cuesta tener el HL7, que es la información médica en Estados Unidos, es privada, y la realidad es que debe de ser totalmente coordinado con el Estado mexicano, en este caso el gobierno federal, pero compartir, porque la ciencia investigativa es obligatoriedad de un estado de conciencia de cada uno de nosotros. Y ya que con una palabra quiero decirles que efectivamente la SEDATU debe de ser quien haga la recuperación económica de las zonas bajas del río Grijalva, pero que tienen un puente de comunicación. Alguien decía que el río de Medellín y Pigo había roto el pase para venir a vender Pigo aquí a la capital. Recordar que antes Tabasco era bananero, que era el oro verde, pero hoy el oro verde es un problema de salud pública, porque órganos fosforados por aspersión están contaminando el agua del río de la Sierra y del río de Escalapa, y hay corredores de más de 11 kilómetros en donde hay casos específicos de leucemia
casi casos por kilómetro, o sea, 11 casos de vecino por kilómetro, y es un problema que no se coordina también en lo que es nuestra FES, que es el organismo coordinador de fertilizantes y plaguicidas. Y bueno, también ocurrió en el plan de que todavía se estaba fumigando con DDT, y había DDT en seno materno en los años 90, aunque estaba proscrito por norma. Por eso cuando yo decía que la norma mejor es convertible en ley, y eso es una situación de demanda social que es el origen esencial del sentido de las leyes. Muy breve, va desde... El gran problema es que se ha generado, por ejemplo, las dependencias contratando muchos procesos de identificación en el territorio donde se genera análisis de uso de suelo, por ejemplo, para esos temas de los distritos de temporal tecnificado. En lo que no se ha avanzado es en el tema de cosas muy obvias, de que se entrega el impreso pero no te entregan el shape, ¿no? Es decir, tú tienes el documento ahí congelado, impreso de papel, pero no tienes la herramienta. Yo quería avanzar en ese proceso de generar esas bases de información. Yo creo que otra de las cuestiones que es muy difícil, le digo a su servidor que también ve cuestión de atención de emergencia, es que los depositarios de la información, ya sean universidades, centros de investigación, investigadores, dependencias del gobierno de los 3 niveles, suelten la información. Es muy complicado. Entonces, sobre todo aquí a nivel de Estado, hemos identificado alguien que alce la mano y lleve a cabo ese depósito de toda esa información geoespacial que se viene generando y pueda ser un punto de consulta para generar los diversos procesos de análisis, ¿no?, del territorio. Eso sería muy importante, porque lo que se ha hecho siempre se ha perdido con el cambio de administración. Por ejemplo, en la administración pasada hubo un esfuerzo de generar toda una base de información, me refiero al estatal, y con el cambio de gobierno, todos los que habíamos participado en ese proceso nos encontramos que todo lo que se había integrado de las diversas dependencias ya no existía. Y ahorita se está retomando otra vez ese proceso prácticamente de cero. Entonces sí sería muy importante uno que no sea un depositario gubernamental de esa información y que se establezcan reglas de mayor apertura para la transferencia de esa información. Gracias. Sí, gracias. Una pregunta más y cerramos. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es como una pregunta, es un comentario, y igual compartir mi experiencia. Soy ingeniero de climática, egresado de la UICACH. Actualmente trabajo en SEDATA, que es desarrollo de y más que nada la importancia del taller de información espacial. Igual puede ser que en el primer taller ya se haya abordado temas que ahora están abordando con profundidad, pero yo soy de la idea de que este tipo de talleres nunca se dejan de hacer. Al menos la experiencia que tengo, compartido con mis compañeros de trabajo, la parte de los sistemas de información geográfica, las herramientas y las técnicas que debemos emplear para tener datos más precisos, con menos errores. En el caso de lo que trabajo, que es la eliminación de núcleos agrarios o incluso conflictos entre sociales, ¿no? De que tenía mi parcela y tenía 200 hectáreas, pero resulta que vino un grupo, una organización, etcétera, invadió predio y está haciendo deforestación, etcétera, ¿no? Entonces el conflicto de sistemas de coordenadas, de que antes los planos se hacían con coordenadas arbitrarias o los planos no se hacían a la escala correcta. Ese tipo de correcciones
son los que prácticamente se han venido mejorando en el área donde yo estoy para dar información de precisión, incluso mitigar esa parte de los conflictos sociales, que en el caso de los ejidatarios, de los campesinos, han tenido durante mucho tiempo. Entonces, estos problemas se han reducido gracias a la información geoespacial, a que ahora ya todo se refiere a un sistema de coordenadas, que en el caso de Chiapas, que somos los UTM, la zona 15, tenemos esa ventaja que todo el estado cae en una zona UTM completa, pero aún así falta mucho. Falta mucho y yo creo que es una lucha incansable, es una lucha interminable. Existen mejores sensores, los drones que prácticamente ya casi están reemplazando lo que es la fotografía aérea, que es la fotografía. Tenemos es económico y también en la parte de la salud, ¿no? que es un tema muy nuevo, bueno, al menos para mí, y me llamó mucho la atención de la firma electrónica de la salud. Ahí sí, bueno, se podría, no sé cómo sería lo que es la firma electrónica de la salud, ya para terminar mi comentario y mi pregunta. O sea, ¿cómo sería una firma electrónica de la salud? O cómo sería lo que se necesita, ¿no? para hacer una firma electrónica de la salud. Se necesita un expediente médico universal, compartido y conectado. Primero, que no lo tenemos, el IMSS tiene su expediente, el ISSSTE y los institutos que son más de 5 tienen los propios expedientes, pero los notarios públicos pueden firmar a distancia, que es lo que todavía los médicos no pueden. No tiene valor la firma electrónica y tiene que ser por ley, porque los que brindamos servicios de salud, o sea, los prestadores de servicios de salud y los usuarios solicitantes, que ya no son pacientes, sino son usuarios, la ley federal de salud cambió y puede haber contraprestación arbitraria de servicios y por la vía civil tener pena corporal. Los médicos, que es un caso que sale un poco del tema, pero en la misma ley establece, si que salgamos, que no pueden haber tribunales especiales para los médicos, pero existen, y es la famosa CONAMED y la SECAMED, y ustedes saben que todo el tiempo hay problemas con el gremio médico que van a la cárcel, cuando que la situación es el Estado mexicano que tiene una situación de colapso, y no es privativo de Tabasco, sino es a nivel nacional y también mundial. O sea, el colapso de los servicios de salud y las migraciones e inmigraciones forzadas por problemas sociales, y la firma electrónica, si no se aprueba a manera de ley, no tiene valor, independientemente de que podamos hacer cirugía robótica y a través de la percepción de imágenes poder dar diagnósticos. Los diagnósticos aquí son presuntivos, no son diagnósticos totalmente con el estudio histopatológico, aunque se pudiera hacer, porque la microfotografía electrónica permite identificar células que tienen cambios neoplásicos, y pudiéramos estar hablando de que a distancia, y podría ser un ahorro importante para la erogación en carácter de salud, el que no tenga que viajar de las poblaciones con mayor densidad. Ejemplo es Veracruz, que tiene más de 10,000 poblaciones con menos de 100 habitantes. O sea, no podríamos cubrir los servicios de salud si no es con las herramientas especiales o las tecnologías. Y eso lo digo hasta para el carácter preventivo en materia de protección civil. O sea, en este momento no hay una ley del expediente médico. En este momento la ley quedó en el lugar número 95 en reserva, porque la tendencia
en el país es de la universalización de los servicios de salud, que es un contrasentido porque la ley, el artículo 4 establece salud para todos, nacidos o naturalizados mexicanos, en el párrafo tercero del artículo 4, pero independientemente de eso, nosotros en México lo que tenemos son una serie de enfermedades que tienen que ver generadas con la pobreza, y este fenómeno social se tiene que corregir de una manera, que es que los tomadores de decisiones estén conscientes de las diferentes regiones del país, que no puede ser, aunque sea a nivel de ley, debe de haber una situación multidisciplinaria para poder tener mejores indicadores de desarrollo. No es ley, no tiene valor, sí tiene valor para los locales públicos y para los contadores públicos, más no para los médicos. Y los médicos tenemos especial atención de carácter social. Hasta la trabajadora social puede ir a la cárcel por dar un máximo beneficio hospitalario y ponerle una firma. Son otros temas, pero los hospitales no son albergues y la mayoría de los ciudadanos llevan a sus familiares a un hospital y como no tenemos recursos, entonces se olvidan y el Estado no está en condiciones de solucionar un problema que tiene que ver desde la educación básica, que es educación en salud, en los 7 millones de educandos que hay en México. La colaboración tiene que continuar y no solamente a través del taller en esta segunda emisión, hay el interés y la posibilidad de continuar realizando el evento, y no solamente este, hay muchos otros foros en los que podemos fortalecer la colaboración y por supuesto recalcar que en la medida en la que estemos dispuestos a poner nuestro trabajo a disposición de otros, es también en la medida en la que esa información va a tener una retroalimentación y se va a consolidar para una mejor toma de decisiones. Le agradecemos mucho a nuestros exponentes